El día de hoy vamos a hablar de principios básicos de la estrategia o del diseño de un sistema o estrategia de operación. Definamos entonces, decíamos en un principio, a la estrategia o el sistema como el conjunto de reglas para entrar y salir del mercado. Me gustó esa definición, vamos a dejarla. ¿Y qué es lo que hay atrás de estas reglas? ¿Qué es lo que tiene que tener, qué debe conformar esta estrategia? Que parece ser, creo yo, la falta de esta claridad en estos conceptos pudiera ser lo que a algunos de ustedes les está dando problema para formar su propia estrategia o sistema. ¿Qué conforman a un sistema o una estrategia? Pues en primer lugar las señales que haces para decir hay una ventana de oportunidad en el mercado. Luego tienes que tener criterios de selección, no encontré mejor palabra, criterios de selección para definir cuáles de estas señales son válidas para tomarlas dentro de tu sistema y cuáles ya no. Es decir, puede ser que haya una señal que pueda contemplar tu sistema como una señal tentadora, ¿no? Alentadora, pero después hay una serie de filtros, que son estos criterios de selección, que te dicen, ¿sabes qué? Esta oportunidad, si es una oportunidad, la reconozco como un indicio de que algo va a pasar en el mercado, que yo establezco que estadísticamente tiende a comportarse de tal manera, pero yo en lo personal esta vez no la voy a tomar por esos criterios de selección, ¿no? Si no cumple con esos criterios de selección. Y después hay parámetros para operar las señales que te encuentras. Es decir, tienes tres cosas haciendo tu sistema. Las señales, que es en lo que casi todos los traders se enfocan, los criterios de selección que algunos observan, y luego los parámetros para operarlas, que solamente los profesionales, vamos a decirlo así, realmente utilizan bien, ¿no? Para dar un poquito más de profundidad a esta parte, vamos a hablar de qué tipos de señales puedes encontrarte. Bueno, en las señales vamos a tener todo ese conjunto de factores técnicos que hacen que tú digas, aquí hay una oportunidad. Por ejemplo, rompimientos de formaciones, ¿no? Oye, apareció un triángulo en el mercado, ¿no? Que tiene una serie de reglas y de características para definir cuándo sí y cuándo no es un triángulo. Bueno, pues si se da un rompimiento de ese triángulo, se va a convertir en una señal observable, no en una señal operable, y esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace la diferencia en estar operando señales a estar realmente ya siguiendo un sistema. Patrones de velas, ¿no? Aparece un patrón de velas japonesas y puede convertirse per se en una señal. Ojo, señal es algo que me llama la atención y que me hace tener la expectativa de un comportamiento a consecuencia. Falta que esa señal se pueda operar después. Rebotes o rompimientos de soporte o resistencia, y ahí puede usted meter todo lo que viene en el capítulo del curso avanzado de soportes y resistencias y el pivot point. Por ponerle ejemplos, ¿no? Señales de indicadores técnicos. Oye, que viene el cruce del promedio móvil, que viene la divergencia, que viene el MACD, que viene lo que usted guste y mande. Eso es otra señal que puede usted estar tomando, que le puede llamar la atención, que le puede decir, ojo aquí, esperaría yo que haya un comportamiento en el precio de tal característica, pero esto no significa, insisto, que lo vaya a tomar. Entrando al tema de las velas japonesas, oye, pues igual, ¿no? Los patrones de las velas japonesas, en el cumplimiento de estos patrones, en el cruce de ciertas ondas de Elliott, aparecen señales que te hablan de que tal comportamiento podrías tú estar esperando. Y entonces, de ahí depende de los criterios de selección si vas a tomar o no esa oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección? Bueno, pues ese es el segundo punto importante. Criterios de selección, algunos de los que yo utilizo personalmente con mucha frecuencia, ¿no? Los básicos que no te deben faltar. Claridad en la señal, es decir, ¿se ve simplemente la señal o tienes que realmente hacer todo un ejercicio de imaginación para componerla, ¿no? Tiene que ser clara. Rentable la señal, donde yo, por el contexto que tengo en el mercado, determino si lo que estoy dispuesto a arriesgar es suficientemente poco como para que valga la pena la recompensa mínima que espero que me pague esa señal. ¿Sí me explico? Cada señal puede tener por sí sola o auxiliada de otras señales, de otras, digamos, directrices que tienes en tu análisis, la capacidad de llegar al precio a cierto
lugar si se da el movimiento que tú esperas. Bueno, ese movimiento mínimo que tú esperas es suficiente para pagar el riesgo. Esto es otro de los criterios que tienes que tener con mucha claridad. El contexto, un ejemplo básico de contexto es: ¿estamos en dirección de la tendencia que estoy observando en el time frame donde estoy buscando la señal o no? Por poner un ejemplo mínimo, pero otros contextos es: el momento es adecuado, el precio está comportándose de forma esperada y tiene amplitud suficiente para estar funcionando. Dentro del mismo contexto podemos tener también el entorno fundamental, favorece, perjudica o es indiferente a esta señal, ¿no? Todo esto hace el que tú tengas la idea de que va a funcionar la señal. Y si operas en time frames cortos, pues inclusive la vigencia, ¿no? O sea, estoy dentro de mi horario de volumen o no, tiene vigencia mi señal o ya no, ¿no? O inclusive si opero en time frames largos, oye, pues el soporte que estaría generando la posibilidad de un rebote en el precio, ¿realmente es vigente o es un soporte que ya solo aquellos que tienen históricos muy sofisticados con suficiente amplitud podrían llegarse a dar cuenta que ahí está rebotando el precio en un soporte, ¿no? Otros pueden ser, por ejemplo, en sistemas donde, y aquí ya estamos hablando de una operativa un poco más avanzada, aquellos que dicen, sabes que yo tengo que tener una cantidad de operaciones funcionales, ¿no? Entonces le puedo dar una vigencia a una señal. Si una señal en tantos días no me paga, simplemente la elimino y busco otra que tenga mejores probabilidades. Hay sistemas que inclusive así lo predefinen a la hora de explicar su portafolio a sus clientes, ¿no? Entonces ahí entra también esta reglita que podrías agregar de la vigencia. Y después, los parámetros para operarlo, que es donde te digo, el operador promedio se vuelve profesional, que es cuando tú defines el modelo de riesgo que vas a estar trabajando, ¿no? ¿Cuánto es lo que voy a exponer por entrada? Y ahí tienes cantidad de modelos y tenemos un capítulo completo en el curso avanzado de análisis técnico que habla sobre esto, ¿no? Voy a hacer exposición porcentual, voy a hacer lotes por cada tanto de cuenta, voy a hacer el manejo de los de lotes continuos basado al millar, por ejemplo, ¿no? Podría ser una forma de desviar esto. Voy a hacer una entrada de un lote tal cual constante hasta que defina otra situación distinta. En fin, esto determina la diferencia entre que una operativa pueda funcionar o no pueda funcionar, o una sea rentable y la otra sea una pérdida de tiempo. Tienes que definir ese criterio. Luego la otra, la administración de las posiciones. ¿Qué pasa? Tengo yo que tener bien claro de entrada qué pasa con mis operaciones. ¿Voy a sostener mis operaciones durante todo su cumplimiento hasta que el stop loss o el take profit me saque? ¿O voy a irle moviendo los parámetros durante la ejecución, ¿no? Lo que se llama ya estar, conduciendo la operación o operando. Por eso se le llamaría operar, ¿no? Como si fueras un operador de autobús, ¿no? Que no dices, arranco el motor y no lo apago hasta que no llegue a la central. No, espérate. O sea, vamos viendo las señales y vamos trabajando. Si eres un operador inicial, obviamente no va a ser tu estrategia que deberías de tomar, porque te va a ser un operador reactivo y va a arruinar tu capacidad de seguir cualquier plan de trading. Pero si ya tienes una experiencia suficiente y ya tienes sobre todo el dominio de tus emociones y te puedes concentrar solo en la evidencia que te presenta el mercado y no es tus emociones las que están influyendo en esto, entonces sí ya puedes decir, bueno, vamos a ver de mejorarle un poquito más las cosas a mi estrategia, a través de decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando de repente empiece a encontrar yo que hay ciertas circunstancias que afectan mi señal inicial, pues entonces defino si aprieto el stop loss, si corto parte de la operación, si salgo totalmente, o inclusive desde un principio podría ser, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo salidas múltiples, o sea, defino, por ejemplo, donde es igual el riesgo con el beneficio, tomo un tercio de la operación y luego dejo 2/3 abiertos para después que llegue al stop loss o al take profit, ¿no? Podría ser otra idea sobre este tema, pero ahí estamos hablando de administrar la operación, es decir, ya no tiene un comportamiento completo de principio a final, sino que va teniendo distintas alternativas para estar
manteniéndose o cortándose la operación durante la vida de esa operación, ¿no? Entonces, básicamente todo esto es lo que debería de conformar o debería de englobar la idea de lo que es digamos, los parámetros de operación. Otro parámetro de operación que puede ser válido también y que tiene que ver con un poco el contexto es cuando hay operaciones que se ven con señales muy claras, que están muy sólidas esas señales, pero que tienen un factor en contra, como por ejemplo están en contra de una tendencia pero de un movimiento muy amplio, entonces pueden tener espacio para cubrirse estas operaciones. Puedes decidir entrar con riesgos limitados, ¿no? Por ejemplo, si te vas por exposición porcentual, con la mitad de ese riesgo, o si te vas por contratos fijos, pues la mitad de los contratos que normalmente operas, ¿no? Eso podría ser una cuarta alternativa para, digamos, modificar el parámetro de operación, pero lo tienes que tener bien definido y no tiene que ser al contentillo, tiene que estar bien claro y bien establecido cuándo aplicas y cuándo no aplicas esto. La idea es que con toda esta información tú armes tu estrategia y empieces a probarla. La idea original sería que escribieras en papel, en una libreta, lo que fuera, cuáles son los criterios que vas a tomar. Todos estos parámetros que acabo de decir, de señales, de criterios de selección y de parámetros de operación, los tengas bien definidos como tus políticas de operación escritas para que las tengas claras y no sea algo que pueda ir modificándose conforme pasa el tiempo y estás haciendo un backtesting con esto. Y hacerle el backtesting, ¿no? Es decir, probar esto realmente. Y a la hora de estar haciendo el backtesting te vas a dar cuenta de que hay cosas que te están sobrando, hay cosas que te están faltando, y con eso complementas y cierras tu operación. Y el que lo hagas tú personalmente hace que tengas una estrategia que se adapta perfectamente a tu realidad como operador. Y este es el punto crucial, que la estrategia tenga que ser tuya, y por eso no tengo yo estrategias prefabricadas que puedas utilizar y que creo que te sirvan. Cada operador tiene un carácter diferente, y mira que en todos los años que llevo no solo operando, sino enseñando, que ya van más de 10, hay operadores que tienen realidades distintas y hay operadores que tienen personalidades distintas, que tienen formas de ver el mercado distinto, que tienen facilidades para encontrar una cosa y no otra, ¿no? Y entonces puedes tú explotar esas naturalezas que tienes tú, esas realidades que tienes tú, las tienes que contemplar para definir el horario, el time frame, el tipo de operación, si es más agresiva, menos agresiva, que eso te va a definir qué tipos de reglas puedes estar, o qué tipos de señales, perdón, puedes estar buscando. Tu misma personalidad va a definir qué tanto de exposición al riesgo tienes, es decir, los parámetros para operar, etcétera, ¿no? Qué tanto sostienes. Hay gente que le conviene muchísimo el estar haciendo salidas parciales por pura paz mental para poder mantener la disciplina en la operación, y hay gente a la que simplemente no le sirve esto y no le funciona, ¿no? Entonces tienes que entender que tú tienes una serie de características como humano que te hacen un operador distinto a los demás, y por lo tanto requieres de una estrategia individual, personal para ti, y que también podría estar cambiando conforme el mercado evoluciona, porque también el mercado no es algo fijo, no es tierra pareja y que tierra es tierra desde el principio de la historia hasta el final, sino que hay puntos donde de repente el mercado se comporta más de acuerdo a ciertas señales, y ahí tienes que modificar a qué señales les vas a dar prioridad, y hay veces que se comporta más de acuerdo a otras características. Un mercado más nervioso pues requerirá, por ejemplo, en cuanto a la administración de la posición, a lo mejor algo un poco más proactivo, un poco más dinámico, salidas un poco más cuidadosas, ¿no? Y mercados más generosos van a permitir que seas un poco más, te va a convenir ser un poquito más relajado y más tranquilo, ¿no? Entonces, dar menos énfasis en lo que es la administración de la posición puede ser un plus que le puedes sumar a tu estrategia. Pero todo esto lo tienes que hacer en un contexto de tener un backtesting bien sólido sobre lo que estás haciendo. Solamente así vas a lograr tener, uno, un dominio total de tu estrategia, y dos, un conocimiento de cómo se comporta tu estrategia para saber cuándo el mercado está funcionándote, digamos, de acuerdo a los parámetros que tú esperas, y saber cuánto debes arriesgar, y de saber cuánto es lo que puedes esperar, y
todos los números que normalmente te preguntas cuando estás empezando en esto y lo empiezas a plantear como si fuera un negocio, te aparecen y se te resuelven con esto del backtesting, pero también la confianza en tu estrategia para cuando pasan malas rachas, solo lo obtienes si tienes tú hecho un backtesting con todas las de la ley. Espero que con esto te haya quedado claro cómo es que se conforma un sistema de trading o una estrategia de operación y puedas ayudarte a desarrollar el tuyo. Ya si ocupas una ayuda más personalizada, con todo gusto estamos a tus órdenes nos puedes contratar con un coaching o con una serie de consultorías y con todo gusto vamos trabajando en el desarrollo de tu estrategia personal.